Bueno, bienvenidos. Vamos a ver hoy 18 del 2 del 2021. Vamos a dar inicio a una pequeña... a lo que ya estamos haciendo desde antes, ¿no? Todo lo que tenga relación con la autoeducación. Me estoy acomodando poquito a poquito. La autoeducación. Autoeducación de nosotros mismos, de nuestra mente, comprender, tratar de darnos a nosotros mismos con los recursos que tenemos, con lo que sabemos, con lo que entendemos de la vida, con lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, darnos nuevos conceptos, nuevas estructuras, otros andamiajes para ir comprendiendo mejor las dinámicas mentales, las dinámicas que estructuran nuestra forma de pensar, por así decirlo, ¿no? Vamos a ir andamiando un poco para ir comprendiendo cómo funciona esto del conflicto, por qué nosotros estamos ahí, cómo nos atrapa, pero desde un lugar, digamos, bastante sencillo. Vamos sacando lo que podamos. Lo que podamos. Aquí, ojo, aquí hay que partir de la base, esto lo tengo que ser clarísimo, aquí yo no soy ningún erudito, no soy una persona que tiene conocimiento sobre muchísimas cosas, simplemente abordando lo que se llama la ley del desdoblamiento del tiempo, o lo que hace esta chica Alejandra Casado con la lógica global convergente, y teniendo en cuenta una plantilla que se ha dado a conocer, donde se muestran esos diferentes niveles de perspectivas o de dimensión de perspectivas, ¿no? Entonces, yo como lo voy a hacer simplecito, vamos a hacer como lo hacemos siempre, tomando en cuenta que tenemos una vida, un planeta, o nosotros que estamos dentro insertados de algo espacio-temporal, donde vamos a colocar una vida lineal, como es la que nosotros vivimos, y que tiene que ver con un principio, que sería un pasado, un inicio, y donde se va de forma como nosotros lo vemos, pues de un pasado estamos en un presente y vamos hacia un futuro. Entonces, aquí estamos en un presente hablando y tratando de ver qué nos pasa, por qué estamos así, qué conflicto tenemos, de dónde viene eso. Entonces, hacia otro punto que sería un futuro. Un futuro que está por llegar, hipotético, que lo creamos, que no sé, que lo inventamos o que ya está, dejémoslo ahí por el momento. Nosotros estamos en un punto que vamos a llamarle presente, y en ese presente nosotros estamos tratando de comprender qué pasa, qué nos pasa, qué hay aquí, cuál es el problema, qué problema tenemos. Tenemos un problema, tenemos un conflicto, ya sea de cualquier índole. Vamos a sacar que los conflictos son conflictos. Vivimos un espacio-tiempo, un marco espacio-tiempo. Tenemos que dejar esto, yo tengo que dejarlo marcadísimo, porque esto es muy importante para que nuestro cerebro empiece a comprender la dinámica de la separación espacio-temporal, que es la base fundamental de todo lo que se está trabajando. O sea, que nosotros lleguemos a comprender eso sería como el paso inicial para que nuestro cerebro empiece a captar y a recibir más información de la que está acostumbrado a hacer el cerebro. El cerebro recibe información y la procesa de acuerdo ya a ciertos patrones repetitivos, patrones que ya tiene, ¿no? Creencias que le llamamos, valores y todo ese bagaje de información que tenemos del pasado. Pues nosotros tenemos que ir ya comprendiendo que todo eso tiene que ver con una cuestión espacio-temporal donde el pasado, el presente y el futuro se abre para, digamos, que emerja, por así decirlo, una nueva información acerca de cómo funciona eso. Aquí estamos nosotros, en medio de eso, con un cerebro tratando de conocer y de captar y de percibir
el funcionamiento de esa separación espacio-temporal. Nuestro cerebro tiene esa capacidad de poder percibir ese problemilla que tiene, ese de ir comprendiendo cada vez con más claridad esa separación. Pues de ahí vienen todos los conflictos que tenemos. Nada más de ahí. De esa capacidad que tiene el cerebro de ir escalando, comprendiendo, nosotros ir descifrando y de ir estudiando, conociendo y explorando este espacio-tiempo con un cerebro que puede percibir la separación. Porque el cerebro humano, el logro o hacia donde llega su evolución es a tener la capacidad de poder captar, percibir, comprender y explicar esa separación. Entonces, en ese viaje que ha hecho el ser humano de comprender eso, esto se vuelve un conflicto. Se vuelve un conflicto porque, ¿qué es esto? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? Es una separación. Que nuestro cerebro está recién tratando de poder, le estamos dando, digamos, nosotros un sentido nuevo a esta mirada, a esta perspectiva que tenemos. Porque en el pasado lo único que hacíamos es tratar de resolver ese problema. Es un problema espacio-temporal. Entonces, todos los conflictos, desde el más mínimo hasta el más global, es simplemente para tratar de resolver un problema espacio-tiempo. Que nuestro cerebro inquieto trata de buscarle un sentido y una solución en este viaje que vamos haciendo como seres humanos. El ser humano está en un punto donde tiene que empezar ya a dar explicaciones lógicas sobre esto, sobre una estructura espacio-temporal. No sobre los conflictos en sí para ir al contenido de un conflicto. Porque un contenido de un conflicto ya hemos hecho todo eso. Hemos tratado de resolver todo eso en el pasado. Todos esos conflictos que hemos tenido, hemos hecho todos los mecanismos, por así decirlo, hemos usado la inteligencia para utilizar todos los argumentos, utilizar todas las formas posibles de resolver algo. Pero ha llegado el tiempo de comprender el origen de eso. El origen es comprender cómo funciona el espacio-tiempo. Es darle a entender eso poco a poco, tener nociones espacio-temporales nos ayuda, aunque sea rasguñando poco a poco, dándonos ideas, conceptos nuevos, lógicos que nos permitan comprender el funcionamiento de un día, por ejemplo, que es una apertura espacio-temporal. Porque en un día tú puedes comprender lo que puede funcionar toda una vida y cómo funciona todo lo que es un espacio-tiempo universal, por ejemplo, que tiene que ver con lo mismo. Son estructuras espacio-temporales. Yo lo voy a hablar de una manera que desde donde yo estoy, porque la verdad es que esto tiene que ver con algo que a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados a saber. Porque mucha gente piensa, ¿y esto para qué me sirve? Porque todavía no entiende, no calza que todo está ahí. Entonces es como volver a conectar, porque estamos embuidos en el contenido del conflicto, pero no es en el origen, en la estructura que tiene ese contenido. Porque el espacio-tiempo, cuando se abre para poder expresar algo nuevo a ser explorado. Si no se abre el espacio-tiempo, no hay conflicto. ¿Qué conflicto va a haber si hay?
pasado, presente y futuro, está en una dimensión donde está sin abrirse, como una semilla. Si no se rompe esa semilla, no puede haber ningún tipo de creatividad. No puede haber un espacio donde se pueda ver esa forma y nosotros podamos venir a explorarla, por supuesto. Entonces, no tendría ningún sentido. Se tiene que romper, se tiene que abrir, se tiene que rasgar el espacio-tiempo y formar una herida. Y esa es la que el cerebro tiene que captar para que pueda entrar en un proceso de autoeducación. Para que no el dolor que sentimos por no comprender eso, no lo llenemos con cosas, con personas, con situaciones, como tapando un vacío, tapando esa necesidad con cosas externas. Porque es una comprensión interna acerca de un proceso de apertura para expresar algo nuevo, para que se expanda la conciencia. Porque la conciencia se tiene que expandir a través de una apertura. Si la conciencia tiene todo unido, se tiene que expresar. Y esa expresión es esto. Es un viaje. Es un viaje de desafíos. ¿Por qué es un viaje de desafíos? Porque la conciencia tiene que desafiarse a sí misma, tiene que desafiar su propia integridad. Entonces, se abre y se genera aquí toda una creatividad a ser observada. Se produce lo que siempre se ha dicho, la dualidad, la polaridad, eso que nosotros llamamos como de un lado y andamos de un lado para otro, el yin y el yang, todo eso está aquí adentro para ser observado, porque es parte de un proceso de observación, para comprender cómo es aquello, para tener la información de cómo funciona el espacio-tiempo aquí y ahora. Pero tenemos que reeducar a nuestro cerebro de una manera que nos podamos dar como educarnos entre todos, de la manera que podamos. Educarnos como con conceptos los más simples, los más complicados, pero dentro de un marco espacio-temporal. Para salir del contenido, entender el contenido dentro de algo que lo contiene. ¿Entiendes? Porque eso que lo contiene es la parte importante del contenido. Porque si eso que lo contiene se puede ir comprendiendo mejor para que vaya ampliándose, el contenido no está tan apretado. Porque si no nos aprieta el conflicto. Entonces nos aprieta. Entonces, todo este marco, esto es un viaje de desafío que nos ha provocado hoy en día esta capacidad que tenemos de tener conflictos. Vamos a hablar de conflictos comunes y corrientes. Comunes, lo que nos pasa todos los días. Lo que estábamos hablando ayer, hoy, no sé, con el trabajo, con el amigo, con el novio, la novia, con todos esos conflictos de pareja, hijos, padres, emocionales, mental, todo eso cabe dentro de todo esto. Ese es un contenido que cabe dentro de esto. Porque tenemos que ir buscando la manera de explicarnos entre nosotros este espacio. Pero, lógicamente, ¿para qué está este espacio? O sea, yo necesito explicarme a mí con algo que me sea comprensible y que me ayude a entender, no para solucionar algo, sino para que me dé a entender qué pasa aquí, cómo funciona este espacio, cómo funciona todo esto alrededor mío y yo.
¿Por qué tengo ese conflicto dentro de mí con lo que está afuera? ¿Por qué tengo esa resistencia de integrar todo lo que está afuera? Me produce como una especie así como de rechazo, el no poder sentirme integrado dentro de esa realidad, o de mi contexto, o mi ambiente, o donde estoy. Parecía que mi cerebro estuviera rechazando la realidad, pero es al revés. Mi cerebro quiere integrarse. Soy yo que me acostumbré a ir por el lado de resolver esa resistencia que tengo. Quiero resolver eso, entonces me voy por el camino más que nos acostumbramos. Lo resuelvo, lo soluciono, busco la manera de parchar eso para sentirme bien, porque me incomoda ver mi realidad. Me incomoda ver mi contexto tal cual como es. Necesita el cerebro reincorporarse a esa comunicación con la realidad, reincorporarse al contexto tal cual como es. Y el conflicto se lo está pidiendo porque el conflicto pertenece a un desafío espacio-temporal que se abrió. Y mi cerebro necesita entrar en contacto con eso. Para que nos quedemos en paz en la observación entre el que está observando y eso que está observado. Para que haya una retroalimentación. Lo que estoy hablando quizás es un poco así, pero llevándolo a un nivel más personal. Nosotros estamos acostumbrados a ver todo este esquema simplemente como si un ser humano dentro de esto usa su perspectiva, su forma de ver las cosas, su forma de percibir la realidad, como si fuera una amenaza, como si fuera de algo que hay que cuidarse. Podemos nombrar muchísimas cosas de que cuidarnos, que hay cosas malas, pero no vamos a meternos en el contenido. Simplemente percibimos la realidad como si hubiera algo ahí que nos amenaza. Da igual si le tenemos miedo a una araña, como si fuera un miedo hipotético. Da igual si es un miedo real o es un miedo hipotético que yo me lo inventé y lo tengo dentro de un bagaje de información. Punto. Pero esa es la perspectiva que tenemos hoy en día. Tengo que cuidarme de algo, tengo que protegerme de algo, tengo que estar seguro. Y estoy hablando de cualquier conflicto. Trabajo, dinero, familia, igual lo que sea. Es una perspectiva de me siento separado de algo. Y eso lo percibe el cerebro, porque el cerebro en su desplazamiento en la evolución es para eso, para llegar a percibir el tiempo y el espacio. Y en esa percepción está inquieto. Y en esa inquietud, nosotros se vuelve una necesidad de encontrarle solución a eso. Y ahí estamos. Entonces, esa perspectiva hoy en día necesita ser reeducada. Necesitamos redireccionarla, como entrenarla, por así decirlo, para que vuelva a tomar un cauce donde nos relajemos frente a la realidad, frente a este contexto de nuestro ambiente. Se empiece a relajar por sí solo. Porque la solución no está en buscar más soluciones. No está ahí. Está en el que nosotros comprendemos que nuestra perspectiva ha estado siempre inquieta por esa separación. Porque el sentido del cerebro es llegar a despertar cognitivamente ante eso, para luego captar más información acerca del espacio-tiempo y acerca de las dimensiones espacio-temporales. Porque es conciencia, solamente para generar conciencia.
Entonces, como hemos llegado hasta aquí tratando de resolver esa situación, ahora nosotros tenemos que buscar, aquí es como la búsqueda de solución, la búsqueda de solución. Pero es simplemente por esa apertura espaciotemporal que permite una separación y que el ser humano percibe como amenaza. Siente un rechazo ante esa separación. Es así y es necesario, porque además de saber que tenemos 5 sentidos, hay un sentido que el ser humano percibe por solo tener un cerebro que capta un poco más, y es el sentido de percibir esa separación espacio-temporal. Entonces, al percibirla, este cerebro empieza a tener un recorrido y un proceso de madurez, de madurez. Y en ese proceso de madurez tiene que pasar por distintas etapas de todos los errores que pueden existir para comprender cómo se llega a esa madurez. Entonces pasamos por todos los errores de solución a esa separación hasta la autoeducación, que es la de darnos poco a poco, poquísimo a poquísimo, con las herramientas que tenemos la mejor herramienta que es nuestro cerebro, la de darnos un poco de explicarnos a nosotros mismos. Explicarnos a nosotros mismos con nuestro lenguaje, aunque sea pobre, aunque sea mínimo, darnos esa capacidad de no saber que esto es todo, que hay algo más, que se llama espacio-tiempo, que se abrió desde un punto donde está todo junto. Se abre para ver cómo funciona esa separación y ver todo eso, esa creatividad que se produce dentro de esa separación que nosotros llamamos vida. Porque la vida es, si tú la ves, es un campo, por así decirlo, es un marco espacio-temporal donde se genera, pero muchísima creatividad, en todos los sentidos. Creatividad por todos lados, de todo tipo. Y ya solamente colocar un ser humano, mirarlo desde fuera, es lo máximo que hemos creado, lo máximo que puede generar un espacio-tiempo y que sea capaz después de recibir información para comprender todo eso, es una maravilla. Entonces nos podemos ir por ese lado, porque este lado ya lo conocemos, lo tenemos más que conocido, ya sabemos por dónde va, ya sabemos que esto, búsqueda de solución, generó y sigue generando mucha carga, una carga que nosotros sentimos emocionalmente en un conflicto, sentimos ese peso que produce un conflicto cuando estamos en una situación aparentemente difícil y que no podemos resolver. Pues es justamente eso. Esto no lo podemos resolver. No se puede. Es un conflicto espaciotemporal a ser explorado, investigado, conocido. Y nosotros esa carga por querer resolver aumenta esa carga que va a seguir repitiéndose. Esto es repetitivo. Esto suma para repetir y para más carga nada más. Esto siempre es igual. O sea, irse por este camino, ya sabemos dónde va. Si miras esto, ya sabes por dónde va. O sea, si puedo agregar más para abajo, puedo hacer todos los conflictos y puedo desarrollar toda la humanidad ahí. Desarrollo toda la civilización. No es necesario. Me voy al otro lado, donde me empiezo a explicar con mi lenguaje
y con la comprensión que tengo acerca de esto, que ya sé para dónde va, para darme a entender a mí mismo, con los demás que quieran entender esto, algo nuevo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? Pues empecemos como toda cosa. Se empieza igual que los niños, dando un primer paso. Pero por el paso por aquí no. Por aquí, porque desde aquí yo puedo ver eso con más claridad. Entonces me doy una explicación aquí acerca de que eso, cómo funciona, pero para que yo me pueda tener más perspectiva sobre eso. No para caer ahí adentro del contenido, sino para darme cuenta que esto está dentro de esto, de este marco, y este marco se abre para que yo pueda estudiarlo y explorarlo. Cómo funcionan los márgenes que tiene y si hay más márgenes, para que yo pueda ir teniendo más capacidades mirando más de lejos y no perderme dentro de ese contenido. Porque el contenido ya me lo sé. Viene un conflicto y no sé qué hacer. No, porque no hay persona en este mundo que tenga un conflicto y diga, lo resolví. Es imposible. Que puede haber hecho un parche, que puede haber hecho como algo temporal para sentirse bien, que puede haber logrado alguna cosa momentáneamente. Sí, pero el conflicto continúa porque le va a llegar, porque es del espacio-tiempo. Entonces, un conflicto solamente te provoca un no sé. Un no sé. No sé qué hacer. Eso hay que tenerlo claro. No sé. ¿Por qué? Porque no lo sé cómo funciona esto. Tengo que estudiarlo. ¿Cómo voy a, si no sé esto, voy a ir a resolverlo? El conflicto me dice, claro que no sabes, porque tienes que estudiar esto. Tienes que agregarle a tu cerebro ideas nuevas. Tienes que andamiar como un niño, balbucear palabras nuevas, conceptos nuevos acerca del espacio-tiempo. El espacio-tiempo es una semilla que se rompe y se abre en una creatividad infinita para ser explorada. Pero hay que estudiarlo, ¿eh? Esto no es místico, no requiere ningún tipo esto es toma de estudio. Primero tomar conciencia que no hay solución para el conflicto. Esto se abrió. Está ahí, lo estamos recorriendo, estamos en la mitad de él y estamos nosotros tratando de captar información que nos brinde capacidad de una comprensión de cómo funciona la realidad y yo. La realidad, el otro. La realidad de todos. Que estamos contenidos dentro de un espacio-tiempo que se abrió. Y le llamamos vida. Y esa vida es un desafío porque se está abriendo constantemente, generando constantemente más vida, en más tiempo. Entonces, esa comprensión es de aquí. Aquí nosotros tenemos entre no sé, tenemos que andamiar, tenemos que articular pensamientos nuevos. Articular una lógica que nos permita generar un sentido que no sea de solución, sino que sea de comprensión de mí y de la realidad, de cómo funciona este espacio-tiempo, cómo funciona este marco que dice aquí pasado, presente y futuro. ¿Parece separado? Sí, pero ojo, estamos estudiando la ley del desdoblamiento del tiempo que dice pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Y eso le genera
aquí a tu cerebro, que no sabe qué hacer con esto, le va a generar un sentido. Porque vas a tener, y ese cerebro se va a acoplar rápidamente a eso, porque pertenece a este espacio-tiempo. Está hecho para eso, para la comprensión de esto, para tomar información. Entonces, nosotros solamente tenemos que ir dándonos a nosotros mismos capacidad con lo que tenemos, con nuestro lenguaje, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir. La carga ya sabemos que la carga, esta carga, cuando viene un conflicto, baja y lo único que necesita es información para que se vaya por ahí. A ver, ¿qué es una carga? Una carga, vamos a tomar que es electricidad. Si hay electricidad en algún lugar, yo tengo que conducirla. Pero la tengo que conducir hacia un lugar para que me brinde a mí algo novedoso. Como por ejemplo la electricidad, me agrandará un motor, o sea, se conduzca hacia un sentido que a mí me brinde algo que sea útil para mí, algo que me dé utilidad. Pero si yo a esta carga le doy siempre la misma función, que es la de solución, aumenta y lo único que hace es volverse pesada, porque no tiene la información que la conduzca hacia algo que sea útil para mí. Entonces, si la información esta que dice búsqueda de solución, búsqueda de solución, búsqueda de solución, la carga va a ir ahí, con peso. Pero si yo le empiezo a dar un sentido diferente, la carga va a ir ahí. La carga va a ir ahí, a esa parte, y se va a conectar con esa información espacio-temporal. Porque va a ir hacia donde yo le diga que vaya, hacia donde yo esté estructurando nuevos pensamientos. Ahí va a ir la carga. ¿A qué? Pues a brindarme utilidad, porque se va a poner funcional a eso, no funcional a la búsqueda de lo mismo de siempre. Va a ir conducida, le voy a generar un circuito hacia allá. ¿Qué genera el circuito? El pensamiento. Tu forma de reflexionar acerca del funcionamiento del espacio-tiempo. Cada vez que reflexionas sobre esto, sobre la estructura espacio-temporal, la carga se funcionaliza a un sentido útil para que te conectes con esa realidad. O sea Es una que pregunta, ¿no? sí. Quiere decir eso que la carga tiene, o sea, cualquier carga, cualquier conflicto tiene una información. Nosotros nunca pensamos que un conflicto tenía una información, solamente vivíamos en el conflicto y le dábamos solución, porque nos hace sentir mal. Exacto. Entonces, cuando entendemos que eso tiene información, significa, o sea, cambia, se reconduce, vamos a decir. Exactamente. Porque lo que has explicado de la electricidad, por ejemplo, cuando lo has explicado, digo, claro, cuando la luz, o sea, cuando la electricidad no tiene dónde conducirse, se funden los fusibles, por ejemplo. O se disipa o se Claro. tiene que tener algún tipo de conducción. Entonces, claro, eso me lleva a la conclusión de que esa carga entonces tiene información. Esa carga tiene la capacidad de aumentar tu capacidad de conexión con aquello, con el sentido al que tú le estás dando. Por ejemplo, si yo estoy
reflexionando acerca del espacio-tiempo, de cómo funciona, la carga que yo estoy sintiendo del conflicto va a ir a ayudarme a que esa reflexión me abra el camino. Como una dinamita. Porque si yo estoy escarbando en la tierra, necesito carga para encontrar algo, le coloco me abre camino. Porque es carga. Entonces me ilumina el lugar que yo estoy pensando. Porque es carga. Una linterna tiene batería y tiene carga. ¿Qué hace? Me ilumina. Entonces toda esa carga que está aquí ilumina el sentido que yo le doy a la comprensión del espacio-tiempo. Y esa reflexión debe partir de primero tener nociones sobre esta información. Genial, eso es. Lo primero donde hay que tener hincapié y tener el primer paso es como si el niño quisiera tomar lo primero que vio. Esa es la primera mirada que tenemos que tener. Que todo conflicto es espacio-temporal. No tiene que ver con lo que nosotros pensamos en nuestro día. Esa es la primera reflexión que tenemos que tener para que nuestro cerebro empiece a tomar un sentido. Ya lo estamos entrenando, estamos preparándonos, sabiendo que todo conflicto es espacio-temporal, es la apertura del espacio-tiempo. O sea, si no hubiese espacio-tiempo, ¿no habría conflicto? Si no hay espacio-tiempo, no hay nada. Absolutamente nada. Porque solamente existen las cosas porque hay espacio-tiempo. Si no hay espacio-tiempo, ¿qué hay? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Ni cosas para ver. No habría esto. O sea, ¿qué habría? Nada. Absolutamente nada. Entonces, pensar en conflicto o cualquier cosa, da igual. O sea, ¿no habría esto o no habría nada? Quiero decir, bueno, en verdad, mi pregunta es un poco abstracta. Era que si, digamos, puede haber otros tipos de aperturas que no sean espacio-tiempo. Pero a lo mejor ya eso es irnos muy lejos. Claro, la idea es nosotros ir dándole a nuestro cerebro como un poco como ir reconduciéndonos poquito a poquito, pero que no sea algo que se salga muy, muy allá, porque si no nos saltamos muchos escalones y nuestro cerebro va a ir a colocarse un poco místico y va a ir a hablar de cosas que no sabe. Entonces por ejemplo, yo evito eso. Yo sé que hay un marco de tiempo en el que estoy viviendo y el más pequeño puede ser el día, por ejemplo. Este es un espacio-tiempo que se abre, puede ser la vida de cualquiera o puede ser un día. En un día tú te levantas, recorres, haces un proceso de experiencias durante el día y en el futuro, que sería la noche, te duermes. En ese marco temporal, yo tengo tiempo suficiente para entrenar mi mente, para entrenar mi perspectiva acerca del funcionamiento de eso. Y además tengo una herramienta que me provoca a pensar en ese marco temporal. Y es el conflicto que tengo en el día. En el día tengo un conflicto de cualquier tipo. Ese conflicto me induce a que yo en algún momento me pregunte qué es un día. Y me pregunte en el planeta. Ya no me quedo aquí adentro, porque me doy cuenta que un día es la rotación que hace la Tierra alrededor de sí misma. Ya no estoy hablando de mi propia rotación personal. Estoy hablando de un marco mucho más grande. Ya mi mente no es, la estoy educando, porque ya yo no soy el centro. ¿Entiendes? Ya estoy conectándome con una realidad mayor que yo, el planeta. Un día es una vuelta que da la Tierra alrededor de sí misma. En cambio yo me doy una vuelta alrededor y tengo el mismo conflicto. Pero si uso un marco temporal más amplio, me voy a dar cuenta que esa Tierra se da vueltas, gira alrededor
pero yo me duermo en la noche porque el sol está allá y después llega la oscuridad. Empiezo a entender cosas que antes me parecían como muy de libros, pero la empiezo a incorporar en mi vida. Porque mi vida depende de eso. Mis conflictos dependen de esa vuelta alrededor, de que la Tierra da alrededor de sí misma. Yo estoy ahí y la Tierra va a una velocidad y yo ni sé. Estoy parado aquí con un conflicto dando vueltas alrededor de eso. Y el conflicto me obliga a pensar en esto. Me obliga a pensar en la Tierra y en su viaje. No estoy aquí yo para creerme que yo soy el que hago el viaje. Lo hace la Tierra antes que yo. Ella va viajando por el universo. Ella va viajando con su sistema solar. Yo estoy ahí. ¿Qué tiene el conflicto? ¿No será que la Tierra va con sus propios conflictos alrededor del universo y yo estoy aquí? ¿No me doy ni cuenta de eso? O sea, dejamos en manos de los científicos cosas que nosotros tenemos que saber. Tenemos que incorporarnos y ser parte de ese proceso, donde tu casa está dando vueltas y gira alrededor de sí misma y gira alrededor del Sol en 365 días. Y tú dices, bueno, es un año, ¿y qué? Es mucho, es todo. Es todo, es para comprender. Hay que darle un sentido nuevo al cerebro que no sea solamente educarlo para solucionar problemas, sino para comprender cómo funciona eso. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Y tiene que ver todo. Porque todo está en un marco espacio-temporal. Y eso es un poco complicado porque estamos acostumbrados a que procesemos la información hacia aquí. Pero yo tengo que tener y generar un interés para hacer esto. Yo tengo que tener una resonancia y generar interés. Porque si yo genero interés, la carga va para allá. Porque la carga va a ir hacia donde yo le doy la finalidad. La lógica le va a dar finalidad a eso que se llama carga. Y la carga va a ir ahí. Y me va a alumbrar el camino. Pero ese interés lo tengo que generar yo personalmente. Y no místicamente, sino de forma natural, dándome mi marco que tengo de un día. Y mis problemas que tengo en un día. Y dándome cuenta que el ser humano en todas las civilizaciones, hasta hoy en día, desde siempre, ha hecho lo mismo. Entonces, ¿yo voy a seguir haciendo más de lo mismo? Yo tengo que parar, hacer un stop para reflexionar sobre esto. Si no me entra, si no hay interés, si no se genera esa conexión interna con eso, no pasa nada. No pasa nada. Pero la idea de esto es que lo que quiero decir es que el cerebro es capaz de hacer esa interconexión cuando tú resuenas. Cuando empiezas a resonar y empiezas a entender cómo funciona la electricidad, empiezas a entender cómo funcionan ciertas cosas básicas de la vida, como un computador, cómo funciona, tú vas a entender que tu cerebro tiene la misma capacidad de reconducirlo. Porque la realidad te va reubicando, te va conduciendo, te dice para acá no, te vuelve a dar el conflicto para que tú te reubiques. Y así nos educamos. No necesitamos grandes herramientas. Es un proceso de desarrollo interno con lo que tenemos. Con que tenemos un lado, que hacemos siempre lo mismo. Vamos a ver cómo trabaja el espacio-tiempo, este marco espacio-temporal. Desde que me levanto hasta que me duermo. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo estudio? ¿Qué son las horas? Los minutos, esos son instantes dentro de un marco más grande, donde estamos recibiendo información frecuencial que quiere activar nuestra capacidad de poder entender ese funcionamiento. Y a eso nosotros le llamamos conflicto. A eso que nosotros
recibimos como malo, como negativo, como si fuera algo que tengo que quitármelo encima, es simplemente el despertador que nos quiere activar esa capacidad. Pero tenemos que estar ahí. Cada vez tenemos que estar ahí. Porque va a venir todo a este lado. Todo lo que creamos ya está aquí. No voy a hablar de eso. La culpa, el miedo, la vergüenza y todo lo que genera y toda la carga. Ya estoy nadando ahí. Yo lo que tengo dentro de ahí mismo, romper hacia allá. Porque una pastilla no me sirve para estar a este lado. Porque se me va a pasar. Y voy a estar ahí. Yo tengo que romper en el momento del conflicto. En el momento cuando tengo la carga, tengo que saber capaz de reconducirla para allá. Tengo que generar el interés. ¿Cómo se puede reconducir? Generando el interés. ¿Acaso no te dan ganas de repente de estudiar algo, de querer algo? ¿Cómo no vas a el interés más grande que puede tener el ser humano hoy en día es el de querer aprender esto? Y eso es un interés. Porque ganar dinero, todo tiene el mismo interés. Ser famoso, tener éxito, es lo mismo de siempre. O sea, generar un interés para reconducir eso, la carga va a ir. Claro, quizás se va, porque también es una doble cara, porque claro, a veces pensamos, a ver cómo podemos reconducir eso porque quiero librarme del conflicto también, ¿no? Claro. Ese es el pensamiento que viene. Eso está genial también. Claro. Eso también está genial. O muchas veces quiero Pero aprender algo. significa que vas. Ujú. Claro, significa que vas. Porque tienes que pasar por ahí. Porque quizás va a venir otro pensamiento que te va a decir, bla, 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 pero tú vas por ahí. ¿Está bien? Eso significa que vas bien. Eso significa que vas bien. Porque si no tienes una prueba por delante o un desafío, te ayuda a continuar. Significa que vas bien. Porque si hay algo que se te frena y te dice, no, porque va a decirte no, porque no puedes, por esto, por lo otro, es porque hay un pensamiento que está cayendo de acá. Pero significa que vas bien porque son pensamientos nuevos. Porque para labrar la tierra hay que sacar las piedritas, hay que preparar el terreno. Y en esa preparación tú estás haciendo una preparación en base a todos los desafíos nuevos que se te vienen. Y todos los desafíos que vienen son de una carga que ya tiene en su bagaje información de que por aquí no, por allá, y te puede colocar un montón de trampas, por así decirlo, pero esas trampas te sirven. Porque te van a dar ánimo para decir voy bien. Voy bien. Voy perfecto. Porque esas trampas están todas aquí. Y si te cae una nueva, genial, voy bien. Porque es nueva. Y no la había visto. ¿Es así? Yo me explico eso. Le doy explicación a lo que voy. Le doy una nueva explicación. Le doy una nueva reflexión. Un sentido a ese lugar. Y va para allá. Y ya sé que va a caer otra trampa. Está todo bien. Es genial, ¿no? ¿No te parece? A mí me parece genial. Genial. Es genial. Reconduzco, redefino, le doy un sentido con mi vocabulario, con mi forma de ser, con mi reflexión, reconduzco. Esa es la genialidad del desdoblamiento. ¿Se va construyendo esa reflexión? Se llama reconstrucción. Esto es una reconstrucción constante. Es una reconstrucción constante de tu lenguaje, de tu pensamiento, de ti mismo. Reconstruyes sobre aquello que te cae, porque aquello que te cae no es más que algo que te dice vas bien, vas en el camino. ¿Me entiendes? Ahora cuando algo en tu pensamiento dice, no, ¿qué tal? Vas bien, porque viene de aquí, entonces voy bien. Hasta que luego tienes
una claridad suficiente para comprender eso. En esa claridad la carga ya no pesa, los pensamientos ya no pesan, ya hay liviandad porque la carga era la que pesaba. ¿Entiendes? Entonces las trampas que puedes caer son trampas que se te son útiles a ti. Porque son útiles, porque son livianas, porque tú ya las puedes explicar cómo funcionan. Porque ya tienes una explicación más clara, tienes lucidez, pero tuviste que recorrer el camino de reconstrucción. Y eso está buenísimo. ¿Acaso un campesino no tiene que arar la tierra? Así se comienza, ¿no? Un niño cuando aprende a caminar, se cae, se para, se levanta y sigue. Porque está reconstruyendo. Y esto requiere un proceso de tránsito. Y ese proceso tú le das un sentido, siempre, el mismo. La reconstrucción de tu propia mentalidad. ¿Alguna pregunta? A veces cuando uno tiene, a lo mejor está en el momento del conflicto en sí, también tiene quizás que tener una decisión, ¿no? Una decisión como para decir, a ver, me voy a dar el tiempo, quizás, ¿no? No sé lo que estamos viviendo, por ejemplo, aquí. Sí. La reconstrucción es una decisión constante. La decisión está siempre constante. Porque lo único que tienes que decidir es la reconstrucción de ese sentido. Porque el sentido no es algo que está, no es un paraíso. Lo construyes. La verdad no está ahí, la construyes. Para eso está el cerebro. Se va construyendo paso a paso. Porque es presente. Este marco temporal es presente. Y tenemos que ir haciéndole esa comprensión. Porque es muy importante también ir a dar a conocer cada uno desde su lugar, porque donde está la persona en esta reconstrucción está perfecto, está en su lugar, está en el momento justo, en el tiempo preciso, en el lugar que corresponde para que pueda, porque desde ese lugar está construyendo. Cada persona en este planeta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.